Buenas tardes con todos los que se encuentran al otro lado de la pantalla. Continuando con esta serie de videos relacionados a la ingeniería civil, en esta oportunidad vamos a aprender un poquito sobre lo que se llaman placas o muros estructurales dentro de una edificación. ¿Por qué se colocan? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la intención de los ingenieros estructurales en colocar estas placas y en qué nos ayudan? Bien, tenemos aquí, como lo hemos hecho en anteriores videos, un pequeño modelo de ejemplo. Es una edificación asentada sobre un terreno de 10 metros de fondo por 20 metros de largo. Y le voy a crear una edificación aporticada para un primer tanteo. No le voy a colocar muros, aún así, porque quiero demostrar cuáles son los criterios para colocarle los muros estructurales en una edificación. Entonces, comenzamos. Le voy a colocar columnas cuadradas de 40 por 40. Tengo ya las columnas, le voy a colocar las vigas. Tengo unas vigas de 45 por 25. Tengo ya las vigas, tengo el sistema aporticado. No olvidemos que son 6 pisos. Y le voy a colocar una losa aligerada en todos los pisos. Una carga viva de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Le coloco lo que son los diafragmas en cada piso. Voy a colocar las restricciones a la cimentación. Y aquí viene la parte importante. Voy a definir el espectro de respuesta. El espectro de respuesta sísmica en función de las características de este terreno. Me voy a definición y espectro de respuesta. Dentro de este programa ya viene preconfigurado las diferentes normas de diferentes países. En el caso de Perú, la norma que define todo lo relacionado a diseño sísmico es la E030. Le coloco y le pongo nueva función. Le llamo espectro Perú y voy llenando los factores. El factor de zona, acá tengo la norma sísmica, la E030, y el factor de zona lo define la ubicación del proyecto. Si el proyecto, como lo estoy colocando en este ejemplo, está en Lima o en una zona costera, el factor de zona está con la denominación número 4, zona número 4. Y así, este factor de zona va disminuyendo a medida que nos vamos alejando de la costa. Y en este caso, para nuestro ejemplo, es de 0.45 o simplemente le ponemos zona número 4, eso ya está preestablecido en este programa. El factor o la categoría de la ocupación, o lo que nosotros llamamos el uso de la edificación. No es lo mismo una edificación destinada, por ejemplo, a un hospital, que una edificación destinada a una vivienda. Este es más importante. La norma también te ayuda a definir lo que se le llama categoría de una edificación. Por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba, la categoría A2 son edificaciones esenciales cuya función no debe de interrumpirse, establecimientos de salud, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicación, etc. Entonces, a esto se les llama edificaciones esenciales y tienen un factor, por ejemplo, mayor de 1.5. Este factor de 1.5 va a incrementar en 1.5 veces la carga sísmica que nosotros querramos aplicar en nuestra edificación dentro de nuestro diseño. Y así va bajando. Viene después las edificaciones importantes y lo que se le llaman edificaciones comunes, que vienen a ser las viviendas, con un factor de uso de 1. Entonces, esto es lo que se llena en esta parte.
le puede dar A si es que es una edificación esencial, B si es una edificación en término medio o C si es una edificación común. En este caso es una edificación común, es una edificación multifamiliar. Los tipos de suelo o este factor S viene a tomar en cuenta el tipo de suelo. No es igual un tipo de suelo rocoso a un tipo de suelo arenoso. Tiene diferente comportamiento y mientras este ayuda a que tengamos un mejor comportamiento de la edificación, si esta está asentada sobre un suelo rocoso, no es lo mismo si tenemos un suelo arenoso. Si tenemos un suelo arenoso en la zona número 4, tenemos un factor de 1.10 y así va subiendo si es que tenemos ese mismo suelo en un factor de zona número 1. Esas son las variaciones. Entonces, para nuestro caso le vamos a colocar un tipo de suelo semi-rocoso en la zona número 4, es decir, 1. Y solamente le colocamos ese 1 aquí en el programa, ¿no? Es lo bueno que el programa ya lo tiene preestablecido, ese 1. Los factores de irregularidad. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos irregularidad de rigidez, ¿qué quiere decir? De que un piso es más rígido que el otro. En un piso podemos tener muchas placas y en el subsiguiente podemos tener menos. Y tienes que tomar en cuenta este factor. En este caso sería 0.75. Tienes que escoger dentro de todos estos cuál es el menor. O si tienes una irregularidad de masa o peso. ¿Qué quiere decir? Que si es que en un primer piso tienes, digamos, oficinas y en un tercer y cuarto piso tienes, digamos, almacén. Tienes diferente peso entre uno y otro, entonces ahí también tienes una irregularidad. Y estos son los valores que tienes que ir cargándolos o tienes que tener en cuenta a la hora del diseño sísmico porque son muy influyentes. Entonces, en este caso, para el presente ejemplo, he tratado de hacerlo lo más simple posible porque es bastante largo. Voy a considerar unos factores de irregularidad iguales a 1. El último punto viene a ser el factor de reducción en función del tipo de estructura. Por ejemplo, para pórticos, que es nuestro caso, tenemos un coeficiente de reducción de 8. Y si es dual, ¿qué quiere decir? O sea, si hay un porcentaje de muros y un porcentaje de columnas, tendrá un factor de reducción de 7. En este caso, el diseño o en el presente ejemplo es a base de pórticos. Este número es 8. Le pongo OK. Y ya tengo definido, digamos, mi sismo de diseño, a lo que nosotros llamamos espectro sísmico. Luego de ello vamos a transformar ese espectro sísmico en una fuerza. Tengo el espectro sísmico y lo voy a convertir todo esto en una fuerza. En una fuerza que va a llegar a la edificación tanto en el eje X como en el eje Y. Y dentro del programa lo hacemos de la siguiente manera. Aquí coloco el espectro que he diseñado. Todo lo demás lo dejo igual. Y en el lado o en el eje Y también. Y ya tengo mi espectro de respuesta. Ya tengo la fuerza sísmica que voy a aplicar a esta edificación. Y vamos a correr el programa. Lo que tenemos que hallar viene a ser la deformación. ¿Cuánto se deforma? La norma sísmica te dan límites para esta deformación. Te dice, tienes que rigidizar tu edificación y evitar de que ésta se deforme mucho. Y te pone límites. ¿Cuáles son esos límites? Aquí en la tabla, en la tabla número 11 te dice límites para la distorsión de entrepiso. La deformación entre la altura de entrepiso, por ejemplo, para edificaciones de concreto armado, no debe de ser mayor a 7 por 1000. Entonces,
Nos vamos a los resultados y dentro de lo que es la tabla de los desplazamientos del centro de masa a los diafragmas, hacemos clic derecho y le decimos que nos muestre los resultados de las deformaciones provocadas por los sismos, tanto en X como en Y. Entonces, tenemos de que la deformación en el sexto piso que provoca el sismo en la dirección X es de 40.52 milímetros. Son algo de 4 centímetros. Para una edificación de 6 pisos es bastante grande. Y eso es lo que pasa cuando colocamos solamente columnas. Es por eso que es necesario colocarle placas, colocarle muros estructurales, hasta colocarle muros de albañilería para ayudarle a que tengamos rigidez. ¿Qué quiere decir 40.52? O sea, que la edificación se mueve en el sexto piso 40.52 milímetros, que es bastante. La norma se diferencia de las anteriores normas porque en estas últimas pone bastante énfasis en rigidizar la estructura. El daño que se provoca en los sismos es cuando hay mucho movimiento, cuando la edificación es muy flexible. Entonces, para evitar eso, lo que se hace o lo que te indica la norma es, señor, usted tiene que rigidizar. Pero vamos a ver 40.52 a cuánto equivale dentro de lo que es la deriva o dentro de lo que es la distorsión de entrepiso. Entonces, para ello voy a exportar mi tabla a una hoja Excel. Ya. Y voy a obtener las deformaciones de entrepiso o los desplazamientos de entrepiso. Para eso me voy a ayudar de esta hoja de AutoCAD para dibujar y decir, por ejemplo, que en el último piso, el sexto piso, tenemos 40.52 milímetros y en este último 6.243 milímetros. Entonces, la variación de estas deformaciones en los pisos tendría esta forma. Entonces, lo que tenemos que calcular en un primer momento viene a ser esta deformación que le llamamos deformación absoluta entre un piso y otro. Y esto lo calculamos restando esta deformación menos la que viene. Y así con todos los demás. Y hacemos lo mismo para todos los pisos y nos ayudamos del Excel. La deformación absoluta en el piso 6 viene a ser la deformación en dicho piso menos la deformación en el subsiguiente. Hago lo mismo para todos los pisos. Y en el eje Y lo mismo. Ya les expliqué. Tengo aquí el desplazamiento lateral. Para el cálculo de este desplazamiento lateral no basta con obtener lo que nos arroja el programa, sino tenemos que multiplicarlo por 0.75R. A este número lo multiplico por 0.75 por 8 y hago lo mismo con todos. Lo que he calculado viene a ser esta distorsión. Y finalmente a estos nosotros le llamamos los drips. Este drips viene a ser igual a la división entre esta deformación o esta distorsión entre la altura del piso.
en milímetros. Listo. Nuestro valor máximo es de 0.07. No debemos de pasarnos de ese número. Pero ¿qué es lo que pasa? En el sexto piso, el sismo en X provoca una deformación mucho mayor todavía, 0.0078. En el piso 5, de la misma manera, en el piso 4 es bastante, en el piso 3 es demasiado, 0.020. Es casi el triple del máximo. Entonces, no cumplimos con lo que la norma, con los límites que la norma nos establece. Eso es para el caso del eje X. En el caso del eje Y, sí, en el sexto piso podemos estar dentro de los valores, pero los pisos intermedios hasta el primer piso, todos también se desvían. ¿Qué quiere decir? De que esta edificación es muy flexible. Entonces, ¿qué se hace ante ello? Rigidizamos la estructura. Entonces, dejo esto, abro el candadito para decirle al programa que voy a hacer modificaciones y voy a construir placas. Bien, de esta manera terminamos esta primera parte. En el siguiente video vamos a ver cómo nos ayuda a mejorar la rigidez de una estructura colocándole muros. Vayamos al segundo video.